pandemia del COVID-19 no solo ha causado severos estragos con el creciente número de contagiados, fallecidos y el colapso del sistema sanitario. A esto también se agrega la crisis económica, trayendo como consecuencia que las empresas se vean obligadas al despido masivo de sus empleados, empujando el crecimiento del trabajo informal. En el mercado laboral de la República Dominicana, la informalidad registró un crecimiento de un 3.2% durante el primer trimestre de 2021 respecto a igual periodo del pasado año. Que si hay algo que ha caracterizado esta pandemia es que esa brecha obviamente se ha ampliado, que se había estrechado en el 2019 hasta el 2019, sin embargo con el tema de la pandemia vuelve otra vez a abrirse la brecha donde la informalidad se ha incrementado en la República Dominicana, prácticamente en todos los sectores. El experto en economía, Antonio Siriaco Cruz, explica en porcentajes cómo afecta la pandemia el incremento del sector laboral. Lo que ha ocurrido en el mercado de trabajo es que se ha incrementado la informalidad laboral. Y eso era de esperar. No solamente hay más personas que se han ido a la informalidad, hay más empresas incluso que están en la informalidad, que lo más probable no están tributando porque están en los procesos informales. La informalidad total en la economía dominicana se ha incrementado de un 53% a un 57%. Eso ha significado que la misma tasa de desempleo en la República Dominicana, producto de la pandemia, la tasa de desempleo abierta, que es aquella que se utiliza oficialmente por el Banco Central, se ha incrementado de un 6% a un 8.4%. El 57% que se plantea hoy, 57.7%, algo así, plantea el Banco Central, exacto, es el mismo porcentaje que teníamos en el primer trimestre del 2018. Es decir, ya hemos pasado por acá. Jenny Torres, coordinadora de investigación de Ciudad Alternativa, una organización no gubernamental que trabaja en beneficio de las comunidades, externa su preocupación ante el incierto y nebuloso panorama en el que se encuentran los trabajadores dominicanos. La informalidad merece también siempre preocupación porque el problema es que el sector informal está... Nosotros tenemos un problema muy grande en lo que se refiere a los sistemas de protección social en general como país, incluso en algunos estratos del mercado informal, pero en la informalidad la protección social es todavía más ausente. En la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central, la población ocupada en el sector informal aumentó entre enero y marzo pasado en comparación con 2020, al pasar de 2.089.488 a 2.156.669. De acuerdo al boletín trimestral del mercado laboral, los sectores construcción, comercio y transporte y comunicaciones fueron los de mayor contribución al aumento de la informalidad en los 3 primeros meses del año. En la construcción, los ocupados informales tuvieron un aumento el primer trimestre de este año, comparado al mismo periodo de 2020, pasando de 282.142 a 317.285 personas. En el comercio, los ocupados sumaron 613.675 entre enero y marzo de 2021, al compararse con los 572.004 del año pasado. El transporte y comunicaciones incrementó de 234.712 que registró en el primer trimestre de 2020 a 267.641 en igual periodo de este año. Si uno compara las cifras que el Banco Central ha presentado en el primer trimestre de este año 2021 y la compara con el primer trimestre del año 2020, estamos observando que todavía hay alrededor de casi 200.000 personas que no han podido recuperarse. Es decir, en el primer trimestre del año 2020 habían 194.000 personas que estaban desempleadas y ahora aparecen casi 400.000 personas. El experto refiere además los sectores que más han sido afectados durante la pandemia. Obviamente que el sector del turismo ha estado muy rezagado con respecto a el tema obviamente del empleo, el tema también de el impacto de los rezagos en su crecimiento económico. Otros sectores han venido recuperando, como es el caso de la construcción, que ha sido un sector que se ha recuperado,
el sector de la manufactura local, también el empleo ha mejorado, el sector comercio en menor medida, pero es evidente que aquí los sectores todavía como el turismo, sectores de servicios están altamente rezagados y son los sectores donde se ha visto una disminución muy profunda en los sectores, en la creación de empleo. Asimismo, Jenny Torres, quien por años se ha dedicado al campo de la investigación desde la institución dedicada a la transformación multidimensional de la ciudad, cuenta cómo ha sido palpable reconocer que parte de la población ha sido la más afectada a nivel laboral, fruto del implacable virus. Yo pienso que la población que trabaja como lo que llamamos como chiriperos, venduteros, personas que revenden, entiendo que en su conjunto son las más afectadas, porque dependen mucho del ingreso de terceros, depende mucho de que tengamos un estrato medio alto, con un ingreso estable, porque lo que hacen es revender. Entonces esos empleos que son inestables, que dependen, reitero, del poder adquisitivo de un estrato superior, entiendo que es el que se ha visto más afectado. Que siguen contando como si tuvieran empleo informal, o sea, siguen estando en ese grupo, pero su poder adquisitivo se ha reducido al mínimo. Destaca el estudio denominado El COVID-19, la desigualdad ratificada, que a finales del año pasado realizaron para evaluar cómo están viviendo las familias en sectores urbanos marginales del Gran Santo Domingo y donde los pequeños comerciantes dice han sufrido bastante, fruto del impacto económico. En donde entrevistamos a personas que están ubicadas en el sector informal, y el 90% de esas personas planteaban que aún manteniéndose ocupados en el sector informal, se había reducido sus ingresos, es decir, se mantenían trabajando dentro del sector informal, pero tenían menos ingresos. Alguna gente decía la mitad de los ingresos respecto al año anterior. Básicamente lo que nos presenta, lo que nos refleja es que nosotros como país tenemos un rezago muy grande en lo que son las políticas de protección social. En tal sentido, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, minuciosamente detalla cómo se ha comportado la pérdida de empleos durante la pandemia. Fue evidentemente muy fuerte porque atravesamos por un proceso de suspensión de prácticamente 1.200.000 gente de un golpe. Ahora bien, paulatinamente las personas han ido regresando a los puestos de trabajo, siendo el sector con más rezago precisamente el sector turístico, que es uno de los sectores importantes, ¿verdad?, de la economía dominicana y de la empleabilidad. En los registros de la Tesorería de la Seguridad Social aparecen 194.000 personas que ya no son cotizantes al sistema de seguridad social. Este representante sindical hace referencia a que a pesar de que se habían prohibido las desvinculaciones en las instituciones públicas, el derecho de los empleados a mantener sus puestos de trabajo en medio de la actual situación ha sido violentado. Al punto incluso que el presidente anterior, el saliente, dictó un decreto, y en ese decreto se estableció que durante la pandemia no se producirían cancelaciones. El presidente entrante se puede decir que mantuvo por unos días ese tema, pero posteriormente entonces se dio paso al proceso de cancelación. Nosotros reclamamos el tema, inclusive directamente al presidente Abinader, y él bajó entonces una especie de circular a los ministros y direcciones departamentales, en la que le instruyó en el sentido de que el departamento o el ministerio que no tuviera recursos para pagar prestaciones, pues que parara la desvinculación. Otras cifras del Boletín Trimestral del Mercado Laboral indican que entre enero y marzo de este año, el Estado tenía unos 17.669 trabajadores menos. Pero cuando mira
que hay un aumento importante en la desocupación, sobre todo en las mujeres. La desocupación hoy en día, en este primer trimestre de las mujeres, duplica lo que sería la desocupación de los hombres. Y si tomamos en cuenta que la pobreza lo refleja el boletín más reciente emitido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que la pobreza es mayor en los hogares presididos por mujeres. El mundo vive una situación sanitaria y económica difícil. Es un momento de aunar fuerzas para así poder avanzar. Requiere del esfuerzo de todos y cada uno para que la economía siga su agitado curso y no se continúen perdiendo plazas de trabajo que a muchos llevan a la única elección de recurrir al trabajo informal.